Gracias a todos por el esfuerzo en venir antes. Tenemos ganas de retomar Cultivar, porque es una oportunidad de profundizar juntos en temas teológicos, ¿vale? Así que es un espacio también un poco menos formal, donde podemos pues interactuar y hacernos preguntas, hablar entre nosotros. Pero bueno, hoy, como sabéis, tenemos el tema la voluntad de Dios. Así que yo creo que es un tema interesante para, obviamente para cristianos, pero también para cualquier persona, ¿no? Plantear la idea de si Dios existe, pues entonces cuál sería su voluntad para mi vida, por ejemplo. Y pues un poco empezando esta reflexión y esta idea, pues tenemos que reconocer que vivimos en un mundo donde todos tomamos muchas decisiones cada día, ¿no? Algunas decisiones menos importantes, otras más importantes, algunas decisiones pues a corto plazo, otras decisiones más bien a largo plazo. Pero preguntas típicas que podemos hacernos, ¿no? En plan, ¿qué tipo de trabajo debo buscar? ¿Debo estudiar o trabajar? ¿Con qué persona debo salir? Este tipo de preguntas, ¿no? Y pues si somos cristianos, una pregunta muy buena para hacernos es pues ¿qué quiere Dios que yo haga, ¿no? Con mi vida? Entonces, es un poco la realidad, ¿no? Pero también tenemos que reconocer nuestra perspectiva, que como seres humanos pues tenemos una perspectiva incompleta, imperfecta, una perspectiva limitada. Es decir, que nuestro conocimiento es limitado, incompleto, y aunque fuimos creados por Dios y para Dios, sabemos que esa realidad pues, significa que tenemos que depender de Dios, ¿no? En cada aspecto de nuestras vidas. Y si contrastamos nuestra perspectiva limitada con la perspectiva de Dios, pues estamos hablando de una perspectiva completa, perfecta, ilimitada, es la perspectiva de Dios. Entonces, por eso queremos depender de Dios para conocer su voluntad. Y si queremos buscar y definir su voluntad, entonces eso implica que tenemos que ser personas que conocemos su palabra, que aplicamos sus verdades a nuestras vidas y que vivimos según las enseñanzas de Jesús, pues en gozo y obediencia, ¿no? Y es bueno que al final Dios quiere darnos sabiduría, Él quiere darnos dirección en nuestras vidas. Entonces, vamos a leer en Isaías 55, que bueno, en vuestras hojas es simplemente un esqueleto, es un bosquejo, pero podéis ir rellenando y apuntando versículos, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar con Isaías 55, versículos 8 y 9, donde vemos una diferencia entre nuestra manera de pensar y pues la manera de pensar Dios, ¿vale? Dice así en Isaías 55, 8 a 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, es curioso porque el principal obstáculo, el principal obstáculo para distinguir el corazón y la voluntad de Dios, pues realmente no es falta de conocimiento, sino rebelión en el corazón humano. Es que naturalmente buscamos nuestra propia voluntad. Por nuestra naturaleza pecaminosa, pues naturalmente ahora no pensamos en Dios, pensamos más bien en nosotros mismos. Pero bueno, con todo esto queremos obviamente pues desarrollar una perspectiva teológica para poder tomar decisiones, para entender este mundo en el que vivimos. Preguntándonos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Es posible conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber lo que es? Así que bueno, vamos a orar y pues seguir entrando en el tema, ¿vale? Venga, Dios, pues muchas gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana, apartando este tiempo y espacio para ti, para que tú nos hables a nuestros corazones, Señor, para que podamos entender mejor
acerca de tu voluntad, Señor. Tu voluntad en general, pero también específicamente para nuestras vidas, Señor. Así que abre nuestros ojos y nuestros corazones para poder escucharte en esta mañana y aprender juntos acerca de tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sí, tenéis ahí apuntado el fundamento bíblico, que yo creo que es buen lugar para comenzar, donde vemos diferentes aspectos de la voluntad de Dios, ¿vale? Dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí yo creo que quizás es el único versículo bíblico donde vemos ese contraste de dos aspectos diferentes de la voluntad de Dios, ¿no? El aspecto de decreto o secreto habla en primer lugar de las cosas secretas, que esas cosas solo le pertenecen a Dios, no a nosotros, a saber las cosas secretas, ¿vale? Y el aspecto de precepto o las cosas reveladas. Y las cosas reveladas por Dios significa que, pues mira, si Dios me lo ha revelado por su palabra, pues entonces ahora me tengo que hacer responsable por esa cosa revelada, ¿no? Es decir, que sus prescripciones son para mí, para obedecer, para entender el propósito de mi vida. Entonces, estamos viendo aquí en un solo versículo dos aspectos muy claros, pero también diferentes sobre la voluntad de Dios, las cosas secretas y las cosas reveladas. Y como hemos dicho, pues esas cosas secretas, pues solo al final le pertenecen a Dios, ¿vale? Entonces, vamos a hablar más sobre esto, pero aquí es donde empezamos con la base de que Dios tiene una voluntad, y a veces Él revela esa voluntad y otras veces, pues, no es tan clara, ¿no? Entonces hay cosas secretas que solo le pertenece a Él saber. Entonces, también tenéis ahí una definición que dice así, un teólogo: la voluntad de Dios refleja su carácter, revela su diseño para su creación y manifiesta su sabiduría y poder al ordenar todo lo que sucede para nuestro beneficio y su gloria, ¿vale? Entonces, no podemos hablar realmente de quién y cómo es, no podemos hablar de la voluntad de Dios sin hablar primeramente de quién es, fijándonos en su carácter, en cómo es, ¿vale? Tenemos que reconocer el carácter de Dios. Estamos hablando de un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios santo, un Dios que nos creó a su imagen, un Dios cercano que al final quiere tener relación con nosotros. Él quiere guiarnos. Y ese Dios, pues obviamente se ha revelado a nosotros a través de su palabra, pero también a través de la persona de Jesús. Entonces, también estamos hablando de un Dios celoso para su propia gloria, porque Él mismo es el centro de todo y Él es el único digno de nuestra adoración y nuestra gloria, ¿no? Bueno, y recibir toda la gloria. Entonces, al final, apuntarnos a cualquier otra cosa que no sea Él mismo, al final sería una falta de amor hacia nosotros, porque lo que más necesitamos es depender de ese Dios todopoderoso, es gozarnos de Él para siempre. Este es el propósito de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué hablar de la voluntad de Dios? ¿Por qué hablar de la voluntad de Dios? Sabemos que debido al pecado vivimos en un mundo caído donde naturalmente no le hacemos caso a Dios. Egunon, buenos días. No, tranquilo. Donde naturalmente pues no le hacemos caso a Dios, sino le hemos dado la espalda en rebelión, y por nuestra naturaleza pecaminosa pues no buscamos hacer la voluntad de Dios. Pero vemos claros ejemplos en la Biblia donde, pues, por ejemplo, hablando de creyentes, como somos llamados a buscar la voluntad de Dios, ¿vale?
Por ejemplo, en Jeremías 31-33, que podéis apuntarlo y buscarlo, hablando de los creyentes, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Estamos viendo la realidad de, el hecho de pertenecer a Dios y ser pueblo suyo. Estamos viendo cómo Dios literalmente pone su ley en nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos andar en obediencia. Entonces, ahora es como desde la perspectiva de un creyente, tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y ese hacer la voluntad de Dios no es tanto una carga, sino un gozo. Entonces, vamos a ver diferentes ejemplos, ¿vale? Que podéis ir apuntando estos pasajes, donde el cristiano busca hacer la voluntad de Dios. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí Jesús mismo está elevando la importancia de buscar y hacer la voluntad de Dios. Es como el patrón bíblico para el cristiano. No solamente profesamos que tenemos fe en Cristo, sino vivir en base a esa fe, buscando y haciendo la voluntad de Dios. Y qué mayor ejemplo que tenemos que Cristo mismo, ¿no? Hablando de manera profética sobre Cristo, el Salmo 40, versículo 8, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y luego en el Nuevo Testamento también, pues, Cristo hablando sobre sí mismo, Juan 4:34 dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. También en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, viendo el ejemplo de Cristo, podemos pues preguntarnos, vale, entonces, ¿cuáles son las implicaciones para los cristianos? Porque, como hemos dicho, la vida cristiana es mucho más que simplemente profesar que seguimos a Cristo. Al final no vale decir que somos cristianos y luego seguir viviendo como nos dé la gana, ¿no? La vida cristiana se trata de, en primer lugar, confiar en la obra de Cristo, arrepentirnos y confiar en la suficiencia de la cruz. Y al confiar en Cristo nos sometemos a su voluntad. Es decir, que se trata de una vida totalmente entregada a Cristo, buscando y haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere nuestro corazón y también quiere nuestra vida. Entonces, habrá fruto en la vida del cristiano y el fruto es nuestra obediencia a la voluntad de Dios, ¿vale? Entonces, si nuestro deseo es agradar al Señor cada día de nuestras vidas, entonces debemos preguntarnos cómo podemos hacer eso. ¿Cómo mi vida puede honrar y glorificar a Dios? ¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos vivir y hacer la voluntad de Dios? Pues podemos preguntarnos algunas preguntas fundamentales. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos encontrar la voluntad de Dios? Y también pues hay que reconocer que en cierto sentido a veces hablar de la voluntad de Dios provoca cierta confusión. ¿Por qué? Porque incluso la Biblia misma habla de la voluntad de Dios de diferentes formas. La Biblia hace varias distinciones entre la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, a veces la Biblia, hablando de la voluntad de Dios, se refiere al consejo de Dios, o al plan de Dios, o al deseo de Dios. El pastor Kevin DeYoung dice: la voluntad de Dios es una de las frases más confusas del vocabulario cristiano. A veces hablamos de todas las cosas que suceden de acuerdo con la voluntad de Dios. Otras veces hablamos de ser obedientes y hacer la voluntad de Dios. Y aún otras veces hablamos de encontrar la voluntad de Dios. Y
ahora llegamos a donde tenéis en la hoja, pues, diferentes aspectos. Aquí es donde queremos centrar la mayoría de nuestro tiempo viendo diferentes aspectos o significados de la voluntad de Dios, ¿vale? Entonces, como resumen tenéis ahí pues lo que es la voluntad decretiva, la voluntad preceptiva y la voluntad directiva, ¿vale? Y vamos a intentar pues dar forma a poder entender estos significados, ¿vale? Estos diferentes aspectos. Pero como resumen, y luego vamos a ir paso a paso profundizando más en cada aspecto, pero como resumen, la voluntad decretiva de Dios, la voluntad de decreto, eso es todo lo que Dios ha ordenado que pase y que va a pasar, ¿vale? Es decir, que su voluntad decretiva cumple o sí o sí. Es su voluntad oculta y secreta muchas veces, ¿vale? Entonces es como todo lo que Dios establece y ordena, pues eso es lo que va a cumplir en su soberanía, ¿vale? Luego tenemos la voluntad preceptiva o la voluntad de precepto. Y es la forma en que Dios ha ordenado que uno se viva. Y aquí es, sí, la voluntad, podemos decir, revelada a nosotros, ¿no? Tenemos su palabra, Dios revela sus deseos para nosotros por medio de su palabra, nos da instrucciones, mandamientos, leyes, estatutos. Al final es lo que Dios quiere que pase y nos lo revela, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa con la voluntad preceptiva? Tenemos la opción de desobedecer, ¿vale? Entonces es Dios revelando su corazón, su deseo para nosotros, pero al final podemos tomar la decisión si vamos a hacerle caso o si vamos a responder en desobediencia. Y en tercer lugar podemos hablar de la voluntad directiva, que yo creo que muchas veces cuando hablamos de la voluntad de Dios, es aquí donde pues mayormente podemos pensar, en plan, ¿qué quiere Dios que yo haga en esta situación? ¿Qué debo hacer ante pues estudiar o trabajar? ¿Debo alquilar o comprar una casa? ¿No? Este tipo de cosas, este tipo de preguntas. Y normalmente nos interesa más bien la voluntad directiva de Dios. ¿Cómo es que Dios quiera que yo viva cada día? ¿Vale? Es un mini resumen, pero vamos a ir profundizando ahora. La voluntad decretiva. Estamos hablando del plan soberano de Dios y sus decretos. Las cosas que pasan que Dios soberanamente las determina. La voluntad decretiva incluye todo lo que Dios ha preordenado y que eso va a ocurrir, ¿vale? Todo lo que Dios planifica y hace que suceda, aun las cosas malas. Y es decir, que Dios no es autor del pecado, vamos a hablar más de eso. Dios obviamente no quiere que pequemos, pero todo lo que sucede en la vida, bajo su voluntad decretiva, es lo que Dios ha ordenado y ha planificado, y eso va a pasar o sí, ¿vale? No podemos frustrar sus planes, su voluntad decretiva. ¿Me explico? En Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, es su voluntad secreta o no revelada, es su voluntad oculta que no la conocemos hasta que suceda, ¿vale? Es lo que Dios ha ordenado que va a ocurrir y pues según el diseño de Dios, según el propósito de Dios, ¿vale? Entonces podemos pensar en algunos ejemplos, pues la creación, ¿no? Dios ha ordenado cómo iba a ser y pues lo hizo y lo cumplió con su voluntad decretiva. El día que nacimos, incluso el lugar preciso, ¿no? No podemos determinar eso, ni tampoco podemos cambiar esa voluntad decretiva. Es algo que Dios ha ordenado y se cumple. Los que al final serán salvados. No podemos saber quiénes van a ser salvos por Cristo, pero Dios sabe, ¿vale? No sabemos cuándo vamos a morir, pero Dios
en su voluntad, pues lo ha determinado, el día y el lugar y el momento preciso, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que vemos con la voluntad decretiva de Dios? Pues estamos destacando y subrayando la soberanía de Dios, ¿vale? Sobre todas las cosas, tanto la creación como la historia, como la redención. Y como hemos dicho, pues la voluntad decretiva nunca puede ser frustrada, ni por nuestro pecado, ni por nuestra desobediencia. Y no quiere decir que, otra vez, que no quiere decir que Dios sea el autor del pecado, no quiere decir que Dios se deleita en el pecado, pero bueno, sabemos que Dios hasta cierto punto permite que el pecado exista y pues incluso para cumplir con su voluntad decretiva y soberana, ¿vale? Entonces, al final de todo, las cosas que Dios decreta van a suceder. Luego, pasamos a la voluntad preceptiva. Lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Lo que Dios quiere de nosotros, ¿vale? Es una voluntad preceptiva porque revela todo lo que el hombre debe de hacer y ser. Es al final la voluntad para nuestras vidas, de cómo debemos vivir. Dios desea y está revelando pues sus deseos, ¿no? De que Dios desea que ocurra, pero no siempre va a ocurrir. Por ejemplo, nos llama a ser santos, pero sabemos que vamos a pecar, ¿no? Todo lo que Dios ha revelado en su palabra, la voluntad para nuestras vidas, pero al final sí, se puede romper, ¿vale? En 1 de Juan 2, versículos 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, tenemos por un lado pues el deseo de Dios que ha revelado a nosotros que vivamos de tal manera. Y al final estamos viendo que aquí en este pasaje es un llamado a vivir a espaldas al mundo. Queremos centrar nuestras vidas en la voluntad de Dios, ¿vale? Su deseo es que confiemos más en Él que en el mundo. Entonces uno se puede preguntar, pero ¿cuál es la voluntad revelada para nuestras vidas? Y tenéis ahí en la parte de aplicación un listado, ¿no? Pues vemos en diferentes pasajes que la voluntad revelada de Dios es que glorificamos a Dios con nuestras vidas, amar a Dios y al prójimo, obedecer a Cristo, adorar a Dios, temer a Dios y guardar sus mandamientos, agradar a Dios, vivir para Dios, andar en amor. Todo esto es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere en primer lugar nuestro arrepentimiento y confianza en Cristo, y luego pues nos llama a vivir y actuar de cierta manera. Entonces, lo que estamos viendo entre la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva es que hay cierta tensión, digamos, ¿no? Podemos pensar en el ejemplo de Jonás, ¿vale? Si recordamos el ejemplo de Jonás, pues había una voluntad decretada de parte de Dios que Jonás iba a acabar en Nínive, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucedió? Jonás no quiso ir a Nínive, ¿vale? Entonces, incluso vemos en este ejemplo que Jonás desobedeció a Dios. Pero al final, ¿fue frustrado el plan de Dios? No, porque ¿dónde acabó Jonás? Yendo. ¿Cómo? A través de un pez, ¿no? Entonces, a pesar de su desobediencia, pues Dios lo puso ahí. Entonces, eso es lo que quiero decir, que hay cierta tensión, ¿no? Que una cosa es lo que Dios ordene que va a pasar o sí, otra cosa es nuestra responsabilidad humana de decir, vale, pues por un lado entiendo lo que Dios me está pidiendo,
pero al final tomamos muchas decisiones si vamos a hacerle caso o no. Pero bueno, en el caso de la voluntad decretiva, pues Dios lo que ha ordenado, pues va a suceder, ¿no? En este caso, Jonás acabó ahí en Nínive. Podemos pensar también en la cruz, ¿no? Sabemos que fue decretado por Dios que Jesús iba a ser crucificado, pero a la vez eso no quita la responsabilidad humana y el pecado de los hombres que al final clavaron a Jesús a la cruz y lo mataron. Entonces ahí estamos otra vez viendo un poco la tensión entre... y cuando digo tensión, yo creo que solamente es tensión desde nuestra perspectiva limitada, porque para Dios Él sabe exactamente lo que hace. Entonces, aunque podemos como estar un poco confusos, pero cómo funciona eso, es un poco misterio para nosotros, pero para Él es como Él decide, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir respecto a la tensión que vemos. Entonces, vamos a pasar a la voluntad directiva, la voluntad de dirección. ¿Vale? Y es lo que Dios quiere específicamente para nuestra vida, que quizás no está revelada. Por ejemplo, no te dice con quién tienes que casar o si debes estar soltero toda tu vida o qué trabajo que escoger. No son cosas reveladas, ¿vale? Pero es curioso porque de los diferentes aspectos o significados de la voluntad de Dios, yo creo que aquí es más o menos donde la gente quiere saber y quiere pues salsear un poco en cuanto a la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiero que Dios me diga? Pues, ¿qué hago en esta situación? Con esta persona, con este trabajo, la decisión de estudiar o trabajar. Entonces, ¿cómo puedo discernir la voluntad de Dios para mi vida? Y yo creo que nos ayuda si lo vemos no tanto como un destino o como un juego de escondite, sino como un camino diario con Dios. Las cosas que discernimos en la medida que nosotros caminamos con Dios. Es que al final, si me entrego a Dios, obedeciendo y sometiendo a su voluntad revelada, entonces va a ser mucho más fácil discernir su voluntad específica o directiva para mi vida, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no queremos hacerle caso con la voluntad que ya ha sido revelada, pero a la vez estamos pidiendo, pues, ¿y qué hago en esta situación, no? Entonces, un pastor, Héctor Salcedo, dice: es mucho más fácil discernir lo que Dios quiere para mí mientras más abracemos la voluntad revelada de Dios. ¿Vale? Entonces, un pasaje yo creo que es fundamental para este concepto. Vamos a ver en Romanos 12, 1-2, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Vale? Ahí tenemos la clave de, pues, parte de descubrir la buena voluntad de Dios es dejando que su palabra ya revelada a nosotros vaya transformando nuestras mentes, nuestra manera de entender el mundo, ¿verdad? Vamos tomando decisiones según nuestra manera de entender la vida. ¿Y qué es lo que nos transforma? Pues la palabra de Dios, su voluntad prescrita, su voluntad que ya ha sido revelada. Entonces, qué bendición, qué dirección en nuestras vidas ir a la palabra de Dios para saber lo que Él espera de nosotros. Entonces, si queremos saber lo que Dios quiere para nuestras vidas, pues tenemos que buscar a Cristo más y más. Tenemos que llenarnos de su palabra, de su dirección. Porque al final Dios va revelando su dirección en la medida que nosotros vamos caminando con Él.
Entonces, hay algo bueno de la Biblia y es que yo creo que nos muestra que Dios quiere hablarnos, Dios quiere darnos dirección. Otra vez, no es como Dios está ahí como intentando confundirnos. No, ha traído mucha claridad y dirección a nuestras vidas. Él quiere darnos dirección. Vemos ejemplos muy claros como nos envía el Espíritu Santo a los cristianos para que el Espíritu nos dirija nuestras vidas. Somos llamados como cristianos a vivir para la gloria de Dios. Vemos en la Biblia que Dios tiene un plan para nuestras vidas, ¿vale? Podemos recordar en Mateo 10, 29 al 30. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que Dios está totalmente pendiente de todo y Él quiere comunicarnos su plan para nuestras vidas. Él está deseoso de darnos sabiduría y darnos dirección, como estamos viendo en la carta de Santiago. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Vale? Vale. Luego, me gustaría hablar un poco de algunos conceptos erróneos sobre la voluntad de Dios. Y yo creo que aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque otra vez, si estamos diciendo que, vale, por un lado, hay cosas que no nos pertenece a nosotros saber, ¿vale? Su voluntad decretada, la voluntad secreta de Dios, pero luego hay otras cosas que sí, Él ha revelado a nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces, en vez de fijarnos en la palabra de Dios, ¿qué es lo que uno puede hacer? Pues decimos: Dios, dame una señal, ¿no? Que bueno, en cierto sentido vemos algunos ejemplos en la Biblia de diferentes señales o incluso sueños, pero tenemos que entender que muchas veces eso también fue antes de tener la palabra de Dios escrita como tenemos hoy en día, ¿no? La Biblia. Entonces hay que tener cuidado con Dios, dame una señal, ¿vale? Porque ya nos ha dado muchas señales en su palabra, la palabra revelada. O también podemos equivocarnos con, pues, mira, como hay una puerta abierta, entiendo que sea la voluntad de Dios. Cuidado, porque no toda puerta abierta es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si no está acorde con lo que nos ha revelado en su palabra, pues tenemos que tener cuidado, ¿no? Si tengo paz, entonces debe ser la voluntad de Dios, ¿no? Los impulsos. Siento que esto es lo que Dios quiere. Una declaración profética. No, es que me dijeron que eso iba a ser así, o me dijeron que esto iba a pasar en el futuro. Pues cuidado, no sabemos el futuro. Dios sí, pero nosotros no. Entonces tenemos que tener cuidado de aconsejar a otros, incluso con buenos deseos, sí, ¿no? Me hace pensar en incluso cuando tenemos un amigo enfermo, y obviamente la Biblia nos llama a orar por los enfermos, pero tenemos que tener cuidado a la hora de aconsejar o decir que ya verás cómo Dios te sane. Es como no sabemos el plan o cómo Dios va a actuar, ¿no? Entonces es como cuidado con estas formas cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, porque a veces son formas peligrosas, ¿no? De buscar nuestra propia voluntad y elevarla en vez de buscar la voluntad de Dios. Es que precisamente eso, no estamos buscando que Dios cumpla con nuestra voluntad. Y dice Timothy Keller,
Si la voluntad de Dios nunca choca con la tuya, es posible que estés adorando una visión idealizada de ti mismo. Sí. Así que, bueno, pues podemos pasar a la aplicación, que tenéis ahí pues algunas preguntas escritas y quizás también tenéis vuestras propias preguntas. Pero bueno, para responder o intentar responder a la típica pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Pues en 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ahí yo creo que tenemos que abrazar ese llamado y descansar en ese llamado, reconocer que, mira, al final Dios quiere que todo lo que hagamos le glorifique a Él, y en este proceso, por un lado, recibimos la salvación por medio de Cristo, ¿no? Por medio de fe, y pues luego Dios va santificándonos, y es la voluntad de Dios ir pues haciéndonos más y más parecido a Cristo, ¿no? Entonces, una pregunta que se puede hacer es, vale, en esta situación, ¿qué debo hacer? Pero creo que una mejor pregunta sería, en vez de inmediatamente pensar en qué debo hacer, es preguntar a Dios, vale, Dios, ¿qué tipo de persona debo ser? Y ya cuando tenemos claridad del tipo de persona que Dios quiere que seamos, pues va a ser más fácil distinguir lo que Él quiere que hagamos. ¿Me explico? Es como el orden es importante, pero muchas veces olvidamos o no nos importa tanto la persona que debemos ser, y directamente pues queremos preguntarnos qué debo hacer. Y vemos esto en Romanos 8, 28 al 29, como al final pues Dios quiere conformarnos, los cristianos, más y más a la imagen de Cristo. Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Donde sabemos que nuestro bien es ser hechos conformes a la imagen de Dios. Entonces, nuestra santificación, ser conformado más y más a la imagen de Cristo, y luego pues cómo al final tomamos decisiones. Es bueno recordar que la palabra revelada de Dios es suficiente, ¿vale? Y tenéis ahí varios pasajes que destacan esta verdad. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, otra vez, es obvio que la Biblia no nos dice, pues, dónde tenemos que estudiar, o qué carrera estudiar, o qué trabajo escoger, pero bueno, podemos descansar en el hecho de que la palabra que sí ha sido revelada es suficiente para nuestras vidas, ¿vale? Segundo de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El pasaje en Mateo 6, 31 al 33, donde Jesús nos anima a buscar primeramente el reino de Dios, y cuando tenemos ese orden de buscarle a Él primeramente, pues luego todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Es decir, que si nos centramos en buscar el reino de Dios en primer lugar, viviendo para Cristo, estaremos ya pues cumpliendo la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, pues otros pasajes bíblicos, ¿no? Salmos 1 al 2, Proverbios 3, 5 a 6. También recordar 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, a veces las personas están más preocupadas con la voluntad secreta de Dios que en vivir la que es revelada, ¿vale? Quieren el secreto sin obedecer el precepto, dice Héctor Salcedo otra vez. Entonces, al final, pues, lo que queremos hacer como cristianos es cultivar una relación con Dios que transforme nuestro carácter más que saber exactamente lo que hacer, ¿vale? Porque mientras que tenemos un carácter más y más parecido a Cristo, pues eso nos va a ayudar a la hora de pues, tomar una decisión que más glorifica a Dios. Algunas preguntas para reflexionar y luego también pues me gustaría escuchar si tenéis alguna pregunta o algún comentario. ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio del sufrimiento? Creo que es bueno reflexionar sobre esta idea de que, mira, si estamos hablando de un Dios soberano, incluso en medio del sufrimiento, vale, ¿cuál es su voluntad para mí en medio del sufrimiento? O incluso cuando todo va bien, el contrario, ¿no? ¿Cómo es que podemos crecer en el conocimiento de la voluntad revelada de tal forma que su voluntad directiva sea mucho más natural en nuestras vidas? Es decir, que al final queremos ser personas que estudiemos la palabra y nos centramos en la palabra, que nos centramos mucho más en lo que Dios ya ha revelado a nosotros, más que las cosas que no pertenecen a nosotros saber en este momento, ¿no? Y como iglesia local también yo creo que es bueno preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para Videa. Porque por lo mucho que podemos pensar en, pues, si vamos a tener un local en el futuro o este tipo de cosas, es como no, tenemos que centrarnos en lo que ya ha sido revelado, la visión de una iglesia local, ¿no? Donde estamos predicando fielmente, pues, el Evangelio de Cristo, donde estamos, pues, predicando su palabra, donde estamos uniendo nuestras vidas con Él en su misión de hacer discípulos, todo esto, ¿no? Así que seguramente tenéis ganas de también comentar algo o preguntar algo. Pues me gustaría acabar orando y voy a leer, es una oración puritana sobre la voluntad divina, ¿vale? Entonces vamos a orar y voy a leer esta oración. Dice: oh Señor, me aferro a ti, veo, creo y vivo cuando tu voluntad es hecha, no la mía. No puedo reclamar nada a mi favor, respecto a dignidad o gracia alguna, respecto a tu providencia y tus promesas, solamente tu buena voluntad. Si tu misericordia me hace pobre y vil, bendito seas. Las oraciones que surgen de mis necesidades me preparan para misericordias futuras. Ayúdame a honrarte al creerte antes que sentirte, porque grande es el pecado si hago al sentir una causa de fe. Muéstrame qué pecados te esconden de mí y eclipsan tu amor. Ayúdame a caminar en humildad por mis maldades pasadas y a resolver caminar con más cuidado. Porque si no camino santamente delante de ti, ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? A los mansos y humildes haces conocer tu pacto. Conocen tu voluntad, son perdonados y sanados. Ellos por fe dependen y descansan en tu gracia. Son santificados y vivificados, son evidencia de tu amor. Ayúdame a orar con fe y así encontrar tu voluntad, aferrándome fuertemente a tu misericordia rica y gratuita, creyendo que darás lo que tú has prometido. Fortaléceme para orar con la convicción de que todo lo que recibo es un regalo tuyo, de manera que pida hasta que la oración sea concedida. Enséñame a creer que todos los grados de la misericordia surgen de varios grados de oración, en cuando la fe se inicia es imperfecta y debe crecer como la tierra agrietada que se abre más y más hasta que la lluvia viene. Así esperaré tu voluntad y rogaré para que sea hecha, y por tu gracia llegaré a ser completamente obediente. Amén.